Hola, buenos días para todos. Pues hoy la verdad y amanecí como con ganas de explicar, entonces pues hoy se me ocurrió pues iniciar con esto de explicar insuficiencia cardíaca. Entonces, en este orden de ideas quiero explicar insuficiencia cardíaca, que es una patología la cual es una de las más prevalentes y la que genera mayor mortalidad a nivel mundial, junto con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, para ello me gustaría mostrar esta como lluvia de ideas en donde va relacionada con todas las, las múltiples disciplinas que van alrededor de un paciente cardiovascular, en donde no solamente es el médico, no es solamente el fisioterapeuta, sino es un grupo de personas enfocadas con diferentes tipos de conocimientos para la mejor atención de un paciente cardiovascular, lo cual es muy importante de reconocer. Ahora bien, las enfermedades cardiovasculares son unas enfermedades las cuales están conglomeradas, generando mayor mortalidad a nivel mundial. Se dice que son la primera causa de muerte a nivel mundial y se dice que uno de cada 5 personas mayores de 70 años ya tiene insuficiencia cardíaca. Se dice también, según las estadísticas y los diferentes estudios que se han realizado, en donde el 2% de la población europea tiene insuficiencia cardíaca, lo cual es un poco alarmante porque hay un mito, hay muchísimos frases y que dicen que los europeos son mejores, que son más delgados, comen bien, tienen hábitos de vida saludables. Entonces, si el 2% de la población europea tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué se espera de nosotros para nosotros los latinoamericanos cuyos hábitos de vida son un poco no tan buenos y que hay una gran prevalencia de factores de riesgo cardiovascular? Ahora bien, se dice que cada 40 segundos una persona a nivel mundial es diagnosticada con insuficiencia cardíaca y que es una enfermedad que no discrimina entre países, de que si es de alto, bajo o un nivel socioeconómico diferente. No discrimina si es niño, si es hombre o si es mujer, y la prevalencia en todos lados del mundo, su prevalencia es de gran incidencia de las enfermedades cardiovasculares. Pero el motivo es por qué, o sea, por qué las enfermedades cardiovasculares están por encima de enfermedades como el cáncer. Las enfermedades cardiovasculares tienen gran mortalidad y una gran prevalencia por tres factores principales. Primer factor principal es una prevalencia que está cada día aumentando de los factores de riesgo cardiovascular. Sabemos que factores de riesgo cardiovascular son esas situaciones que te hacen más propenso para tener una enfermedad. Si nos enfocamos en factores de riesgo cardiovascular, son esas situaciones o hábitos que te generan una enfermedad cardiovascular. Entonces, cada vez la sociedad se está volviendo más sedentaria, más obesa, hipertensa, diabético y muchísimos factores de riesgo que me conllevan a factores de riesgo cardiovascular. Otro factor muy importante es que la población está envejeciendo. Tenemos en diferentes países del mundo que la pirámide se está cambiando. Tenemos una pirámide poblacional en donde en los próximos años vamos a tener una alta prevalencia de personas de adulto mayor en comparación con jóvenes. O sea, la persona cada vez está envejeciendo más y estamos alargando la vida. Entonces, por eso, un tercer factor que está generando un aumento de prevalencia de enfermedades cardiovasculares son una mejor sobrevida posinfarto. Sabemos que un paciente se infarta y ya tenemos muchísimas estrategias farmacológicas y no farmacológicas, como también quirúrgicas, que hacen que ese paciente no se muera, por decirlo así. Tuviste un infarto y tenemos este medicamento que te soluciona. Tuviste un infarto, pásenlo a cirugía. Tuviste un infarto, pues, opérenlo y después entra en rehabilitación cardíaca. Entonces, son estrategias que a nivel de la salud como sociedad hemos aumentado y por lo tanto una persona que antes tenía un infarto y se moría realmente ahorita no fallece, sino que es un paciente que queda vivo pero que queda con secuelas, unas secuelas que probablemente no sean tan visibles pero que sí son visibles a nivel cardíaco, en donde la fibra muscular quedó lesionada y su organismo no está trabajando al 100% en comparación antes de su infarto o su lesión cardíaca. Ahora bien, ¿pero qué es insuficiencia cardíaca? Insuficiencia cardíaca, según el American College of Cardiology y la American Heart Association, nos dice que es un síndrome complejo en donde genera una alteración de la estructura y de la función cardíaca, principalmente de los ventrículos. Yo, principalmente, lo defino en una publicación mía realizada en la revista cubana de cardiología. Yo defino la insuficiencia cardíaca como ese estado fisiopatológico y clínico en donde el corazón es incapaz de aportar sangre al resto del cuerpo para suplir sus necesidades. Es decir, palabras más, palabras menos, la insuficiencia cardíaca es esa incapacidad que tiene el corazón para eyectar o para expulsar sangre al resto del cuerpo y que los diferentes tejidos y órganos pues puedan funcionar de manera adecuada.
Ahora bien, sabemos que hay muchísimas clasificaciones de insuficiencia cardíaca. Una de las más conocidas es cuando tenemos una insuficiencia cardíaca sistólica o una insuficiencia cardíaca diastólica, pero también podemos tener una insuficiencia cardíaca enfocada principalmente de pronto a la semiología o de pronto a las características, pero una de las clasificaciones más importantes y que se basan en el gold estándar de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que es por medio de un ecocardiograma, vendría siendo la clasificación que se basa en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es decir, la sangre que expulsa ese ventrículo izquierdo, es por debajo de los 40%. Pero al hacerle un ecocardiograma al paciente, el paciente tiene una fracción de eyección por encima del 40%, se considera una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, repito, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida por debajo del 40% y una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada por encima del 40% de su fracción de eyección. Ahora bien, existen muchísimas causas, múltiples causas de insuficiencia cardíaca. Como yo le digo a mis alumnos, si usted entra a una universidad, su objetivo es graduarse de esa carrera que usted eligió y convertirse en un profesional. Pues bueno, les cuento que la insuficiencia cardíaca, o bueno, no la insuficiencia cardíaca, todas las patologías cardiovasculares, todas, si no tienen un adecuado tratamiento, no tienen una adecuada intervención, se convierten como insuficiencia cardíaca. Es decir, que el objetivo de cualquier patología cardíaca es convertirse o graduarse como insuficiencia cardíaca. Por eso es tan alta la prevalencia y la mortalidad de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay tres patologías que son las principales, las que me generan una mortalidad y una prevalencia de insuficiencia cardíaca muy alta. Se dicen que estas tres generan el 70% de las insuficiencias cardíacas, en donde la primera es una cardiopatía isquémica, que la conocemos claramente como el típico infarto agudo del miocardio del paciente que me genera una isquemia miocárdica. Tenemos la cardiopatía hipertensiva. Muchos conocemos o tenemos un paciente o un familiar que sufre de hipertensión arterial. Y tenemos la tercera causa principal, que es la cardiomiopatía, que son cualquier patología que me genere una lesión o una alteración a nivel del miocardio, es decir, del músculo cardíaco. Entonces, estas tres patologías son las principales causas, pero resaltando que cualquier patología que usted tenga, si usted tiene una cardiopatía congénita, una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, una tetralogía de Fallot, tiene una insuficiencia de pronto valvular, ya sea de la aorta, te puede generar una insuficiencia cardíaca, pero la prevalencia de estas enfermedades asociadas a la insuficiencia cardíaca no es tan alta en comparación con las tres que le menciono. Ahora bien, esto es una imagen que quiero mostrarle que me parece muy interesante debido a que las principales causas de insuficiencia cardíaca, la primera es la cardiopatía coronaria. Esa cardiopatía coronaria se da por una oclusión de esas arterias coronarias y principalmente se dan es por grasa. Entonces, en este estudio, que fue un estudio muy interesante, en pacientes le realizaron autopsias y miraron cómo eran sus arterias coronarias y miren el grado de oclusión que tienen debido a las grasas que tienen en sus arterias coronarias y que claramente podemos visualizar que se disminuye la luz arterial y que me conllevaría a una hipoxia miocárdica que me generaría un infarto agudo del miocardio. Ahora, sabemos que, como les mencionaba, uno de los tres factores que está generando una mayor prevalencia son la sobrevida que tenemos, y quería mencionar los procedimientos que se hacen antes o después de una insuficiencia cardíaca, como es la revascularización miocárdica, cuando un paciente tiene un infarto agudo del miocardio y que se hace un pequeño puente para mejorar esa circulación. Tenemos la angioplastia, que podemos encontrar tres. Una que es la angioplastia solamente con el baloncito, en donde el cirujano llega a la arteria coronaria que está ocluida, infla ese balón, pues aumenta la luz de la arteria coronaria, lo desinfla y saca ese balón. Tenemos la angioplastia cuando es con stent, en donde, como lo podemos ver con esta imagen, entra con el mismo baloncito, pero este balón está recubierto de una mallita que es conocida con el nombre de stent. El médico lo infla, luego lo desinfla y al sacar el balón, saca el balón, pero la mallita queda acá, el stent. Y tenemos la angioplastia con stent medicado. Es el mismo procedimiento, lo único que este stent está recubierto de diferentes fármacos para evitar otra vez se queden ocluidas diferentes placas de grasa o de coágulos que me ocluyan la arteria coronaria. Este es un procedimiento que se llama angioplastia. Tenemos el reemplazo valvular, que ya puede ser porcino o puede ser una protésica. Tenemos un procedimiento que se está realizando mucho, que es la cirugía de Bentall, y que va enfocada a hacer un reemplazo de la aorta ascendente cuando esta de pronto tiene un aneurisma o tiene una lesión muy grave que requiere este reemplazo por este
por este dispositivo. Tenemos de cardiopatías congénitas, una de las que tiene mayor prevalencia, la comunicación interauricular, cuando la aurícula derecha se comunica con la izquierda y se tiene que hacer este cierre percutáneo, como lo podemos ver acá. Tenemos también el trasplante cardíaco, que cada vez está realizándose más, en donde podemos ver en esta imagen este corazón que es un poco muy grande y que tiene diferentes lesiones que podemos visualizar a simple vista, y que principalmente de seguro es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca y que esta insuficiencia cardíaca me le generó una cardiomegalia. Así quedaría en el paciente después de su procedimiento. Como les decía, no discriminan. Este chiquillo probablemente tuvo una cardiopatía congénita y por eso fue que fue intervenido. Entonces es una insuficiencia cardíaca cuya mortalidad es muy alta, en donde el paciente cuando sale ya tiene una prevalencia, una mortalidad, perdón, del 7%, a los 30 días del 10%, de un año ya su mortalidad aumenta su riesgo en un 20% y a los 5 años aumenta en un 50% comparado con un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca. Los costos cada vez aumentan más y son desalentadores. Los principales signos, pues, los principales son estos que les menciono acá, en donde la fatiga es uno de los principales. Tenemos un reflejo hepatoyugular que también debería ser positivo, en donde le hacemos una presión en el hipocondrio derecho, es decir, donde está el hígado, y al hacer esta presión se va a generar esto que pueden ver en la imagen, que se conoce como ingurgitación yugular, en donde se aumenta la presión en la aurícula derecha y por ende esa presión se va a manifestar en la vena yugular. Tenemos un tercer ruido cardíaco, sabemos que tenemos dos, que es el lub-dub, y cuando usted tiene un lub-dub, lub-dub, es un sobreagregado de ese sonido. Tenemos el soplo cardíaco, que también es un sobreagregado, en donde hay una lesión a nivel cardíaco que será como un luduf, que es una interferencia en ese fluido de sangre. Y tenemos la ingurgitación yugular, que es esta que ustedes pueden visualizar acá, como se les mencionaba, en donde no es necesariamente que usted haga un reflejo hepatoyugular para que se pueda visualizar. Tenemos los síntomas, que estos síntomas son todos estos que les menciono, donde el primero sería la disnea, que es esa sensación subjetiva de falta de aire y que cambia con ortoapnea y platinea, que vendría siendo lo mismo, lo único que es el cambio de posición, ya sea que el paciente esté sentado o el paciente esté acostado. Un edema, que es a nivel de miembros inferiores, como lo pueden visualizar acá, y es donde la rehabilitación cardiovascular y el fisioterapeuta tiene un papel súper importante, en donde diferentes investigaciones, y este año con el grupo de investigación hemos publicado que es necesario la intervención a nivel de miembros inferiores para hacer una activación de la bomba sóleo-gemelar y disminuir este edema en miembros inferiores, que si no es adecuadamente intervenido me ocasiona una disnea paroxística nocturna, dificultad respiratoria, y que todo este edema más todos estos conglomerados de síntomas me conllevarían a un edema agudo de pulmón. Y la baja tolerancia al ejercicio, que es un paciente que fácilmente no desea hacer ejercicio por su disnea y su fatiga. En este estudio realizado en Massachusetts en el 2010 con 4.537 pacientes, lograron determinar cuáles son los signos y síntomas más frecuentes y lograron determinar que la disnea, el edema y la tos y la ortoapnea son los principales. Sin embargo, estudios más adelante, más recientes, nos mencionan que los tres principales son la disnea, la fatiga y el edema. Súper importante para nosotros poder intervenir y conocer a nuestro paciente. Entonces, para poder finalizar, les quiero concluir que la insuficiencia cardíaca es esa incapacidad que tiene el corazón para enviar sangre al resto del cuerpo, que la clasificación más conocida y la que más se usa a nivel mundial es una insuficiencia con fracción de eyección reducida y una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en donde el parámetro para determinar esta clasificación es por debajo del 40% sería, de la fracción de eyección sería ¿qué? La insuficiencia cardíaca reducida. Y cuando es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es por encima del 40%. La mortalidad de insuficiencia cardíaca es muy alta, asciende hasta los 50% mayor en comparación con alguien que no tiene insuficiencia cardíaca, y los signos y síntomas principales son muchos, pero los principales son disnea, fatiga y edema. Por lo tanto, se requiere una intervención, una valoración súper principal del paciente y revisar si tiene contraindicaciones para la rehabilitación cardiovascular, que de pronto en un próximo video les diré cómo sería la rehabilitación cardíaca y la prescripción. Entonces, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Bendiciones.